83. Sobre la embriaguez. Me mandas que te diga lo que hago cada día y a cada hora del día. Bien piensas de mí, si crees que no hay nada que tenga que esconder. Ciertamente que así ha de vivirse, como si se viviera a la vista de los demás. Y así se ha de pensar, como si alguien pudiera ver dentro del pecho, y hay quien puede. ¿De qué aprovecha tener algo secreto para el hombre? Nada hay cerrado para Dios. Está presente en nuestros ánimos e interviene en nuestros pensamientos. Interviene, digo, como si alguna vez se apartara. Haré pues lo que me mandas, y con gusto te escribiré lo que hago y en qué orden. Me observaré continuamente y, lo que es utilísimo, haré el examen de mi día. Nos hace muy malos que nadie mire su propia vida. Pensamos lo que hemos de hacer, pero la determinación futura viene del pasado. El día de hoy ha sido ininterrumpido. Nadie me quitó ninguna parte de él. Todo lo distribuí entre el lecho y la lectura. Nada di al ejercicio del cuerpo, y por esto doy gracias a la vejez. No me cuesta nada. Apenas si me he movido y ya estoy cansado. Pero este es el fin del ejercicio, aún para los más fuertes. ¿Me preguntas por mis compañeros de ejercicios? Me basta uno solo, Fario, un niño amable y como sabes, pero lo cambiaré. Busco ya otro más joven. Este dice que los dos pasamos por la misma crisis, porque a ambos se nos caen los dientes. Pero ya apenas si lo alcanzo cuando corre, y dentro de muy pocos días ya no podré. Ve lo que aprovecha el ejercicio cotidiano. Bien pronto se hace una gran distancia entre dos que marchan en sentido contrario. Al mismo tiempo que él sube, yo bajo, y no ignoras con cuánta más velocidad se baja que se sube. He mentido, porque nuestra edad ya no baja, sino que cae. ¿Me preguntas de qué modo ha acabado la competencia de hoy? Hemos empatado, lo que rara vez sucede a los corredores. De esta fatiga, más que ejercicio, bajé a tomar un baño frío, pues así llamo al que es poco caliente. Yo, el antiguo entusiasta del agua fría, que en las calendas de enero me bañaba en el Euripo, que celebraba el año nuevo bañándome en la fuente de la Virgen, como otros lo celebran leyendo, escribiendo o hablando. Primero trasladé mis campamentos al Tíber, después a esta alberca, que cuando estoy muy fuerte y todo en mi cuerpo va de buena manera, el sol tan solo la calienta. Poco me falta para el baño ordinario. Después pan seco y almuerzo sin mesa, tras el cual no hay que lavarse las manos. Duermo muy poco. Conoces mi costumbre. Un sueño muy breve y aún interrumpido. Me basta dejar de estar en plena vigilia. Unas veces sé que he dormido, otras lo sospecho. He aquí la gritería del circo que resuena estrepitosamente. Mis oídos son heridos por un grito repentino y universal. Ni ahuyenta mi pensamiento, ni siquiera lo interrumpe. Soporto con gran paciencia el aullido. Muchas voces confundidas en una sola, para mí son como una ola o el viento que azota la selva, o cualquier otro ruido sin sentido. Pues ¿qué es ahora a lo que aplico el ánimo? Te lo diré. De ayer me queda un pensamiento que se proponían los hombres más prudentes al hacer argumentos ligerísimos y ambiguos
para las cosas de más peso, los cuales, aunque sean verdaderos, se parecen a la mentira. Quiere apartarnos de la embriaguez Zenón, gran hombre, fundador de esta escuela tan fuerte y tan santa. Oye pues como prueba que el hombre bueno no ha de embriagarse. Nadie confía un secreto a un ebrio, pero a un hombre bueno sí que lo confía. Luego el hombre bueno no se embriaga. Atiende cómo se ridiculiza este argumento, oponiéndole otro semejante. Basta con poner uno entre muchos. Nadie confía un secreto a un hombre dormido, pero al hombre bueno se le confía. Luego el hombre bueno no duerme. Del único modo que puede, defiende Posidonio la causa de nuestro Zenón, pero ni aun así creo que pueda defenderse, porque dice que borracho puede entenderse de dos maneras. Una del hombre que está lleno de vino y no es dueño de sí mismo, otra del que suele embriagarse y está propenso a este vicio. Zenón llama borracho a este que suele embriagarse, pero que ahora no lo está. A este nadie le confiará un secreto que puede divulgar cuando esté bebido, lo cual es falso, porque aquel primer argumento se refiere al que está borracho, no al que ha de estarlo. Considerás que hay gran diferencia entre el borracho y el propenso a la embriaguez. El que está borracho puede estarlo entonces por primera vez y no tener este vicio, y el que es propenso a la embriaguez con frecuencia no está borracho. Así que entiendo esta palabra en el sentido en que suele emplearse, especialmente cuando la usa un hombre diligente y que mide las palabras. Añade ahora que si Zenón entendió esto y quiso que nosotros lo entendiéramos, buscó con la ambigüedad de la palabra el modo de engañar, lo que no ha de hacerse cuando se busca la verdad. Pero aunque sintiese como dice Posidonio, es falsa la consecuencia, esto es, que a quien suele embriagarse no se le confía un secreto, porque piensa a cuántos soldados que no siempre son sobrios, el general, el tribuno y el centurión, confiaron cosas que habían de callarse. La conspiración para la muerte de César, me refiero a aquel César que después de vencer a Pompeyo tuvo el mando de la República, fue confiada a Tilio Cíncibro, tanto como a C. Casio. Casio toda su vida no bebió más que agua. Tilio Cimbro era demasiado aficionado al vino y lo tenía malo. Él mismo aludía a esto diciendo, ¿cómo soportaré a nadie yo que no puedo soportar el vino? Que cada cual se nombre a aquellos a quienes sabe que se les confía mal el vino y bien un secreto. Pero me referiré, para que no se me olvide, un ejemplo que se me ocurre, porque la vida ha de ser sostenida con ejemplos ilustres. No siempre hemos de acudir a los antiguos. Lucio Pisón, gobernador de Roma, estuvo borracho desde que fue nombrado. Pasaba la mayor parte de la noche en banquetes, dormía hasta el mediodía, lo que para él era madrugar. Desempeñó con la mayor diligencia su cargo, que incluía la custodia de la ciudad. A este el divino Augusto le confió órdenes secretas al nombrarle para el gobierno de Tracia, que sometió y también Tiberio, al marchar a Campania, dejando en Roma muchos problemas sospechosos y enojosos. Pienso que como le fue bien con la embriaguez de Pisón, después hizo perfecto de la ciudad Acoso, que era varón de peso y moderado, pero tan metido en el vino y empapado en él, que alguna vez tuvo que ser sacado del Senado, al que había ido después de un banquete, sumergido en un sueño invencible. Y sin embargo, Tiberio le escribió muchas veces con su propia mano cosas que pensaba que no había de confiar ni siquiera a sus ministros.
Para Coso no hubo ningún secreto, ni privado ni público. Así es que quitemos de en medio esta clase de argumentaciones. No es dueño de sí quien está vencido por la embriaguez. Así como a los mismos tóneles los rompe el mosto y todo lo que yace en el fondo es arrojado hacia arriba por la fuerza del calor, así también con el hervor del vino todo lo que está escondido en el fondo es traído y sacado a la superficie. Los que están cargados de vino, así como no retienen la comida, sino que la vomitan con el vino, así tampoco los secretos. Igualmente derraman lo que es suyo y lo que es ajeno. Pero aunque esto suele acaecer, también sucede que deliberemos sobre cosas necesarias con los que sabemos que gustosamente bebe. Por consiguiente, es falso lo que se pone como defensa, a saber, que no se confía un secreto a quien acostumbre a embriagarse. Cuánto mejor es acusar abiertamente a la embriaguez y exponer sus vicios que evita todo hombre normal, mucho más el perfecto y sabio, para el que es suficiente apagar la sed, y hasta cuando se le exhorta a la alegría por causa ajena, llevada un poco lejos, se detiene sin embargo del lado de acá de la embriaguez. Hemos de ver si con el demasiado vino se perturba el ánimo del sabio y hace lo que acostumbran los borrachos. Mientras tanto, si lo que quieres demostrar es que el hombre bueno no debe embriagarse, ¿por qué haces un silogismo? Di lo torpe que es ingerir más de lo que se puede contener e ignorar la medida de su estómago. Las muchas cosas que los borrachos hacen de que se avergüenzan los sobrios, que la embriaguez no es más que una locura voluntaria. Alarga por muchos días el estado de embriaguez. ¿Dudarías de que es una demencia furiosa? La de ahora no es menor, sino más breve. Cuenta el ejemplo de Alejandro el de Macedonia, que en medio de un banquete apuñaló a Clito, su amigo más querido y fiel, y al darse cuenta de su crimen quiso morir, y ciertamente debió morir. La embriaguez enciende y descubre todos los vicios y quita la vergüenza que se opone a los malos intentos, porque muchos se abstienen de las cosas prohibidas, más por el pudor de pecar que por buena voluntad. Cuando se apodera del ánimo la excesiva fuerza del vino, emerge todo el mal que estaba latente. No produce los vicios la embriaguez, pero los delata. Entonces el libidinoso ni siquiera espera llegar a la habitación, sino que sin dilación concede a sus deseos todo lo que le piden. Entonces el impúdico confiesa y publica su enfermedad. Entonces el insolente no contiene ni la lengua ni la mano. Le crece al arrogante la soberbia, al cruel la crueldad, al envidioso la malignidad. Todo vicio se suelta y manifiesta. Añade aquella ignorancia de sí mismo, las palabras dudosas y mal pronunciadas, los ojos inciertos, el paso errante, el vértigo de la cabeza, los techos que se mueven como si un torbellino conmoviese toda la casa, los dolores del estómago, cuando hierve el vino y distiende las mismas entrañas. Entonces, sin embargo, todavía es tolerable mientras conserva la fuerza, pero ¿qué? Cuando se vicia con el sueño y la que fue embriaguez se convierte en cruda. Piensa en las calamidades que produjo la embriaguez pública. Ella entregó a naciones intrépidas y belicosas a sus enemigos. Ella abrió murallas defendidas en pertinaz guerra de muchos años. Ella sometió al arbitrio ajeno a los más contumaces en rechazar el yugo. Ella domó con el vino a los que no venció la espada.
a Alejandro, del que hace poco hice mención, al que dejaron seguro tantas expediciones, tantas batallas, tantos inviernos, por los que pasó venciendo las dificultades de los tiempos y de los lugares, tantos ríos nacidos de fuentes desconocidas, tantos mares, lo enterró la intemperancia del beber y aquella fatal copa de Hércules. ¿Qué gloria hay en beber mucho? Aunque tengas la palma y los demás, rendidos de sueño y vomitando, rechacen la copa que se les ofrezca, aunque tú solo quedes de los que asistieron al banquete, aunque venzas a todos con tu fuerza magnífica y nadie sea capaz como tú de beber vino, te vencerá un tonel. A Marco Antonio, que fue un gran hombre y de noble ingenio, ¿qué otra cosa le perdió y le llevó a costumbres extranjeras y vicios no romanos que la embriaguez y el amor de Cleopatra no menos embriagador que el vino? Esto le hizo enemigo de la República, esto le volvió inferior a sus enemigos, esto le hizo cruel, cuando se hacía traer a la mesa las cabezas de los principales de la ciudad, cuando entre manjares preparadísimos y lujos regios se ponía a identificar los rostros y las manos de los proscritos, cuando saciado de vino aún tenía sed de sangre. Era intolerable que se emborrachara cuando hacía estas cosas, pero cuánto más intolerable que hiciera esto en la misma borrachera. Casi siempre a la embriaguez sigue la crueldad, porque se vicia y se exaspera la salud de la mente, así como las enfermedades prolongadas hacen a los hombres quisquillosos y difíciles e irritables a la ofensa más pequeña. Así la continua embriaguez enfurece los ánimos, pues como muchas veces no son dueños de sí, perdura la costumbre de la locura, y los vicios que concibieron estando borrachos, aun sin el vino siguen en vigor. Di pues, como el sabio no ha de embriagarse, manifiesta la deformidad e inoportunidad de esto con hechos y no con palabras. Prueba, lo que es bien fácil, que esos llamados deleites, en cuanto traspasan su límite, son penas. Pues si argumentas que el sabio no se embriaga ni con mucho vino, y que retiene su recto modo de vivir aunque esté borracho, te será lícito deducir que ni morirá tomando veneno, ni dormirá con un sopovífero o con el éboro, ni vomitará, ni evacuará lo que tenga en las entrañas. Pero si ni le sostienen los pies ni la lengua le obedece, ¿por qué piensas que en parte está sobrio y en parte ebrio? Ten salud.